Amados, buenas tardes. Hoy día es la segunda clase de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, estamos en el capítulo 1 y hoy día vamos a ver desde el versículo 3 al 11, de a poco, versículo por versículo. Si podemos cerrar los ojos y orar para que el Señor bendiga este tiempo. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos con un corazón agradecido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que nos guía, que nos da entendimiento, revelación y conocimiento de la voluntad de Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, y pedimos tu bendición para este tiempo. Amén, amén. Entonces, leamos el versículo 3 de Segunda de Corintios, capítulo 1. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias. La palabra en el texto griego original es el vocablo oirtimos, que significa compasión por las tribulaciones de los demás. Es un acto de Dios que produce paz en el corazón del que la recibe, misericordia es la actitud de Dios para aquellos que están en dificultad, en angustias, en penas, sufrimientos o dolor, en necesidad real. Misericordias. Y Dios de toda consolación. Siendo esta palabra consolación, en el texto griego original, paraklesis, esto es, la acción del Espíritu de Dios, como también puede ser la acción de Jesucristo, o en la ocasión que estamos viendo, de nuestro Padre Celestial, quien extiende su amor, su paz y su gozo al creyente que está sufriendo dificultades y tribulaciones. Y dice el versículo 4 de Segunda de Corintios, capítulo 1, el cual, haciendo referencia al Padre, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, escribe Pablo. Y claro, con la experiencia de haber recibido misericordia y toda consolación,
en circunstancias adversas, difíciles en nuestra vida, la palabra de Dios aquí nos enseña que esa experiencia debe ser compartida a aquellos que están viviendo dificultades, sufrimientos, adversidades, dolores, tribulaciones, para poder compartirles a ellos fe y aliento en la consolación, que puede ser algo tan simple como una palabra, un gesto, un abrazo, o lo que sería muy bueno, una conversación de aliento, consolación. Y dice Pablo en el versículo 5, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Esto lo podemos entender en el contexto de vida de aquel que no tuvo pecado, Jesús, pero que al encarnarse, al hacerse hombre, sí tuvo contacto con el pecado del mundo e incluso en un momento en la cruz del Calvario tener que soportar la ira de Dios contra el pecado en sí mismo. Toda esta experiencia de vida de Él trajo consigo los sufrimientos que habla la palabra. Así, los que son de Cristo participan de los sufrimientos que significan la lucha contra el asedio constante del pecado y que se manifiesta en el proceso de santificación, aquel que lleva al creyente a vivir negándose a sí mismo y tomando su cruz cada día. Entonces, leamos completo el versículo 5 para entender la importancia de la consolación de nuestro Padre Celestial. En esto que ya menciona el apóstol, como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y claro, porque es por Él quien tenemos acceso a la consolación del Padre, la cual es dada a nosotros, los creyentes, con plena seguridad de su perfecto amor. Y escribe Pablo en el versículo 6, pero si somos atribulados,
es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Por esto, podemos también recordar la promesa dada por el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, que nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como también podríamos considerar lo que nos dice Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 al 3, con respecto a este tema de las aflicciones de Cristo y la consolación que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y dice Hebreos capítulo 12, leo del versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es una realidad para el cristiano que está siendo santificado, que está en ese proceso de asemejarse a Jesucristo. Es una realidad el ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, en esa lucha contra el asedio del pecado. Volviendo al texto de 2 de Corintios 1, que hoy estamos viendo, podemos entonces tener un mejor entendimiento de lo que es participar de los sufrimientos de Cristo y la consolación de Dios. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 7. Escribe Pablo: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Esto es tan parte del vivir del cristiano que sigue al Señor en el camino señalado por Él,
y que lleva a una mayor y creciente cercanía con nuestro Dios consolador en medio de dificultades y adversidades. Y en esa consolación tenemos una vida con mucho gozo. Y sigue escribiendo Pablo en el versículo 8. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Probablemente está Pablo recordando la experiencia que le ocurrió en la ciudad de Éfeso y que aparece descrita en el libro de Hechos, capítulo 19. Ustedes pueden leer del versículo 23 al 41. Y aunque parezca un poco extremo lo que está hablando Pablo, puede ocurrirle a muchas personas en la vida ministerial, al predicar el Evangelio, el encontrar una violenta oposición, persecución, alentada por el diablo y su séquito de espíritus de las tinieblas. Y que es la experiencia que sufren. A través de los siglos han sufrido muchos cristianos, pero que en el tiempo presente sufren en países donde se persigue a los cristianos, como puede ser en Corea del Norte, en la China misma o en países musulmanes, a veces con gran violencia. En nuestro caso, años atrás, estando en el orfanato en Haití, con Paulina y con varios misioneros, y en esa época que teníamos como unos 20 niños en el orfanato, el lugar fue asediado por una multitud enardecida que trataba de entrar con mucha violencia, amenazando quemar el lugar y terminar con nosotros, con gritería, mucho odio, lanzamiento de muchas piedras, tentativas de incendio, todo organizado por una persona que se había enojado porque el orfanato no había podido aceptar a un niño
supuesto hijo suyo y que en ese momento no teníamos la capacidad para aceptar más niños. Entonces él organizó toda esta cosa para atacarnos y tratar de quemar el lugar y acabar con nosotros. Después de una media hora de esa situación tan difícil, se hizo presente la policía de la ciudad de Aquén, quienes habían sido alertados por alguien de la comunidad y que procedieron a dispersar a la multitud y a protegernos. En otras ocasiones, gente que quería hacernos daño, la misma comunidad nos protegió porque ellos apreciaban nuestro cuidado de los niños y el apoyo constante que prestábamos a sus necesidades y también en situaciones de urgencias. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 10, con el cual nos identificamos plenamente, Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. El versículo 11, para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Gracias, Señor. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Gracias, Señor. En circunstancias como esas que menciona el apóstol Pablo, que a él le ocurrió en Éfeso, o en circunstancias como las que nos ocurrió a nosotros en Aquén, en Haití, nosotros apreciamos mucho las oraciones a nuestro favor, agradecidos de tantos que interceden e intercedieron en esa época sin saber lo que estaba ocurriendo, intercedieron por nosotros e hicieron la diferencia para vida. La protección de Dios y la consolación de Dios se hace presente cuando nosotros participamos de las aflicciones de Cristo. Que el Señor los bendiga. Seguimos la próxima semana. Amados, recuerden, nuestro Padre de misericordia y de toda consolación está atento a vuestras dificultades. En el nombre de Jesús, amén y amén.